Proverbios capítulo 30, versículos 1 al 10. Y dice así la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Amén. Hemos llegado a la última sección del libro de Proverbios, una especie de apéndice a los Proverbios de Salomón, la cual se divide en 2 partes. Las palabras de Agur en el capítulo 30 y las palabras del rey Lemuel en el capítulo 31. Hoy estaremos meditando solamente en la primera mitad de las palabras de Agur. Pero ¿quién fue Agur, hijo de Jaque? Pues bien, no es posible dar datos históricos concluyentes acerca de Agur, excepto que su padre se llamaba Jaque y sus 2 discípulos Itiel y Ucal, los cuales, por cierto, son también desconocidos. Tal parece que Agur fue un hombre sabio, contemporáneo de Salomón, probablemente no era israelita y no se menciona en ninguna otra parte de las Escrituras. Ahora, el hecho de que no se nos diga nada más acerca de él no es algo extraño, ya que hay también otros escritores inspirados cuyos nombres aparecen solamente de pasada en la Biblia. Por ejemplo, sabemos casi nada acerca de profetas del Antiguo Testamento como Habacuc o como Ageo. Así que lo importante aquí, más que conocer su identidad exacta, es que Agur tuvo el privilegio, como Abdías o como Judas, de escribir una porción de las Escrituras que, aunque breve, preciosa, pues fue inspirada por el Espíritu Santo y por tanto es útil para corregir e instruir en justicia. De hecho, la razón por la que Agur escribe en el versículo 1 la profecía que dijo el varón A, no es porque se tratara de predicciones que ocurrirían en el futuro, sino precisamente porque sus palabras fueron inspiradas por Dios. De modo que estas máximas de Agur se añaden a los proverbios de Salomón, porque ambas partes fueron inspiradas, tratan los mismos asuntos y están escritas de forma similar. Así pues, podemos ver a Agur en la primera parte de su oráculo expresar de manera humilde, en primer lugar, la ignorancia del hombre respecto a Dios, versículos 2 al 4. Luego, él va a elogiar ante nosotros la fuerza de la palabra de Dios, versículos 5 al 6. En tercer lugar, nos enseñará con su propio ejemplo
cómo levantar una oración a Dios, versículos 7 al 9, y finalmente en el versículo 10 nos dará un sabio consejo, un sabio consejo. De ahí que nuestro estudio en el día de hoy se titule Humildad, Ruego y Consejo. Humildad, ruego y consejo. Veamos pues en primer lugar la ignorancia del hombre respecto a Dios. Leemos en los versículos 2 al 4. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Esta, mis hermanos, sin duda, es una sentida declaración de genuina humildad que, por cierto, debe ser la actitud de todo aquel que realmente quiera profundizar en las obras y en los caminos de Dios. Es más, una de las mejores evidencias de verdadera sabiduría es precisamente esa conciencia del desconocimiento que todavía se tiene. Es por eso que Agur, aquí y delante de sus discípulos, expresa su propia ignorancia en cuanto a Dios y su profundo sentido de humildad al acercarse a Él. Agur les dice que al pensar en Dios y en las cosas eternas, él puede ver su incapacidad para entender. Que la mera sabiduría humana no puede comprender a Dios, que todos los hombres son por naturaleza ignorantes respecto a los asuntos divinos y por tal razón él no pretende haber aprendido sabiduría ni haber encontrado a Dios por medio de esfuerzos humanos. Acepta que no tiene el poder en sí mismo para alcanzar la ciencia del santo. En otras palabras, Agur no tenía un concepto de sí más alto que el que debería tener. Y para demostrar la grandeza del Señor en comparación con las limitaciones de la mente y de la capacidad humana, Agur formula 5 preguntas retóricas, las cuales esperan la respuesta: nadie. Nadie. Pues apuntan a la idea de que sin la revelación divina es tan imposible para el hombre conocer a Dios como subir al cielo y descender de allí, como retener el viento en los puños, como envolver los océanos en un paño o establecer todos los confines de la tierra. Y Tiel, Ucal, les pregunta a Agur: ¿hay algún hombre que haya sido capaz de lograr tales maravillas? ¿Cuál es su nombre? ¿O cómo se llama la persona que tenga el honor de ser su hijo? Si pueden decirme el nombre de un hombre como ese o el de su hijo, entonces podré decirles que aquel posee los tesoros de la sabiduría que pueden suplir todas sus necesidades. Silencio absoluto en el salón de clases. Nadie. Pero gloria al Señor que nosotros hoy tenemos la gran bendición de la revelación completa, que no tuvieron los lectores originales de Agur, y por medio de la cual sabemos que sí hay
alguien que ha sido capaz de hacer todas esas maravillas, y que su nombre es Jehová y el nombre de su Hijo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aquel Dios cuyo nombre está por encima de nuestra comprensión y cuyo Hijo se llama Admirable Consejero, es quien hizo todas las cosas. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Fue Él quien descendió para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hombres y confundió allí su lengua. Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida. Él extendió el norte sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. En Él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. Del Padre de las luces viene todo conocimiento provechoso, toda buena dádiva y todo don perfecto. Amén. En cuanto a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pues fue Él quien descendió del cielo y después ascendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo y que un día volverá a descender en gran poder, gloria y majestad. Fue Cristo Jesús quien reprendió el viento y a las olas embravecidas y le obedecieron al instante. Él, como la sabiduría de Proverbios capítulo 8, participó activamente en la creación de todas las cosas, afirmando así los términos de la tierra. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Él y no están sellados, mis hermanos, sino que se extienden frente a nosotros en su bendita y santa palabra. Por tanto, si queremos ser verdaderamente sabios, en medio del humanismo imperante de nuestros días, que eleva la razón humana y sus logros por encima de todo, no solo debemos reconocer, junto con Agur, nuestra pequeñez, tanto en conocimiento como en poder, al compararnos con la omnipotencia y la omnisciencia de nuestro Creador, sino también colocar toda nuestra confianza en el Señor y en su sabiduría revelada en su palabra, en vez de nuestro propio intelecto. Y es esto último lo que Agur va a enfatizar en el segundo encabezado de nuestro estudio: la fuerza de la palabra de Dios. Leemos en los versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Si en los versículos 2 al 4 Agur subrayó la incapacidad del hombre para conocer por sí mismo la naturaleza de Dios, ahora en los versículos 5 y 6 él va a señalar cómo es que Dios puede ser conocido: a través de su palabra. Es decir, el hombre puede conocer a Dios solamente porque Él ha decidido revelarse a través de su infalible e inerrante palabra escrita. Pasamos entonces de la incertidumbre de la especulación humana a la certidumbre de la revelación divina. Toda palabra de Dios, afirma Agur a sus discípulos, sin entrar en explicaciones filosóficas ni racionalismos, toda la palabra de Dios es limpia, verdadera,
probada como el oro refinado, libre de impurezas, tal y como lo había dicho ya David en el Salmo 18, versículo 30, cuando dijo: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Mis hermanos, solo en las Sagradas Escrituras tenemos la guía perfecta para conocer a Dios y su voluntad. No hay nada superfluo o innecesario en ellas. Si de oír a los hombres se trata, nuestra actitud debe ser la de probar sus palabras, ya que por error, ignorancia o por mala intención pueden llegar a mentirnos. Pero no así con la palabra del Señor, pues cada palabra divina ya ha sido probada. Como dijo alguien, la Biblia tiene sobre sí la misma marca de divinidad que vemos en el sol y en las estrellas. Muchas personas hoy día, incluso en algunas iglesias llamadas cristianas, niegan la infalibilidad de la Escritura, es decir, la enseñanza acerca de que la Biblia no puede errar. Sin embargo, la misma Escritura la afirma en muchos lugares, y es precisamente en virtud de tal infalibilidad que podemos confiar siempre en la palabra de Dios, en todas sus promesas y advertencias, sus mandamientos y seguridades. Ese, mis hermanos, es el lugar a donde debemos acudir con todas nuestras necesidades y problemas. Es en virtud de su completa pureza que debemos amarla, creerla de todo corazón y descansar en Dios tal y como Él se nos revela en ella. Y cuando esperamos en el Dios de la Biblia, dice Agur, estamos seguros, escudados en Él. Cuán bienaventurados, dice el Salmo 2:12, son todos los que en Él se refugian. Pero luego, y a la luz de su argumento respecto a la limitada sabiduría humana en comparación con la sabiduría divina, Agur advierte a sus lectores contra el terrible pecado de añadir ideas propias a la pura y limpia palabra de Dios. En el versículo 6, él repite la inspirada amonestación de Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, cuando él dijo: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. De modo que el hombre debe derivar su conocimiento de Dios no de la mezcla de ideas humanas con la Escritura, sino única y exclusivamente de la revelación divina. Pues si el Señor reprende a los que piensan que pueden saber de Él más que lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. De hecho, están tan equivocados que Dios los llama mentirosos. Amados hermanos, Dios es plenamente veraz y sus palabras son limpias. No necesitan adiciones de la especulación humana para completarlas. Lamentablemente, y como bien sabemos, a lo largo de la historia muchos hombres, ignorando tales advertencias, han añadido sus propias presuposiciones a la palabra de Dios, lo cual los ha llevado a establecer normas de fe aparte de la Escritura, a crear doctrinas religiosas
o formas de adoración que no se enseñan en la Biblia, que ni siquiera pasaron por la mente de Dios. Tales hombres, sin duda, recibirán la reprensión del Altísimo. Añadir algo al verdadero significado de la Escritura con el propósito de acomodar su instrucción a nuestros prejuicios o a nuestros gustos personales es un pecado grave, pues estaremos diciendo que Dios ha enseñado cosas que Él jamás enseñó. Recordemos las palabras de Jesús mismo en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Claro, estas palabras no se aplican a diferencias menores de interpretación, sino al ataque directo sobre la inspiración e integridad de la Biblia. Se aplican a aquellos que voluntaria e intencionalmente distorsionan o pervierten el texto a su amaño. Por tanto, luego de confesar humildemente su propia ignorancia e incapacidad para conocer a Dios, de exaltar la pureza de la revelación divina y de advertir contra la infidelidad a la palabra de Dios, Agur pasa a enseñar a sus discípulos con su propio ejemplo cómo orar a Dios. Y es justo ese nuestro tercer encabezado, una oración a Dios. Leemos en los versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Las 2 peticiones que Agur hace en esta breve oración, que por cierto es la única oración del libro de Proverbios, se concentran en un solo punto. Señor, hazme una persona piadosa. Esta oración reafirma la humildad de Agur expresada en los versículos 2 y 3. Aquí él ruega humildemente a Dios que le ayude a mantenerse en piadosa integridad todos los días de su vida. Él no desea malgastar su tiempo en cosas vanas. Él no quiere especializarse en asuntos sin importancia. No quiere engañar ni ser engañado, porque entiende que la falsedad se opone a la veracidad de la palabra de Dios. Agur, consciente de su propia debilidad, de su naturaleza pecaminosa, ora ansiosamente por las simples necesidades básicas de la vida. Él no quiere ni los peligros de la prosperidad,
ni las desesperaciones de la pobreza. En otras palabras, no desea nada que pueda hacerle negar o blasfemar el nombre del Señor, su Dios, a quien ama profundamente. Él está satisfecho con la provisión de sus necesidades diarias. Sabe que la prosperidad puede dar paso al orgullo y al olvido de Dios, como si ya no se necesitara más de Él. Y que la pobreza, por su parte, puede tentar a la deshonestidad. Esta oración inevitablemente nos lleva a pensar en la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo registra en Mateo capítulo 6. Ambas piden la protección de Dios contra la tentación. Ambas piden que se satisfagan las necesidades básicas. Ambas se preocupan por mantener la honra, la gloria y el honor de Dios, y ambas lo reconocen a Él como el dador de todas las cosas. También nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, cuando dijo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mis hermanos, el punto aquí es que en lugar de poner nuestra confianza en el dinero o en los bienes materiales para garantizar nuestra seguridad física, confiemos plenamente en la providencia diaria de nuestro buen Dios. Por supuesto, eso no significa que sea malo ahorrar dinero en el banco o invertir en algún negocio. Tampoco significa que podemos ser negligentes en nuestros trabajos o en la búsqueda de uno si es que no lo tenemos. Sin embargo, nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor y no en las riquezas que acumulemos. De igual manera, cuando hablamos de estar contentos con la provisión de nuestras necesidades básicas, no significa simplemente estar conformes, ya que esa actitud puede implicar el recibir las cosas como de mala gana. No, lo que enseña la oración de Agur, de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo es a estar contentos, agradecidos con Dios y satisfechos con lo que Él nos da. Ahora bien, si oramos como lo hizo Agur y a pesar de eso el Señor nos responde dándonos bien sea riquezas o pobrezas, debemos aceptar humildemente su respuesta a nuestras oraciones. Y entonces le pediremos que nos ayude a manejar con sabiduría nuestras circunstancias, cualesquiera que ellas sean. Así pues, podríamos resumir la enseñanza de Agur a sus discípulos respecto a la oración con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas las demás cosas os serán añadidas. Finalmente, Agur les dará un sabio consejo a Itiel y a Ucal contra la calumnia en el versículo número 10. Allí leemos: no acuses o difames al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. El piadoso Agur no solo nos enseña a tener bien presente las cosas que se refieren directamente a la adoración a Dios,
sino que también nos encarece procurar tener una conciencia limpia de toda ofensa contra las demás personas. Y esto sin excluir a los humildes. Esta es una exhortación a no aprovecharnos de la posición de inferioridad que pueda tener otra persona. Puede ser una tentación pensar que podemos decir lo que se nos ocurra de alguien simplemente porque no tiene ninguna influencia o porque no tiene ningún poder. De ahí que esta advertencia abarque más que a las relaciones entre empleados y empleadores, o siervos y amos, o esclavos o señores, pues no es sabio ni es piadoso difamar a nadie, por humilde que sea. Porque aunque quizás él mismo no pueda defenderse de la injuria, amados, Dios sí lo hará con toda la severidad de su justicia. El calumniador de una u otra forma pagará por difamar a otros sin que importe su condición o su estatus social. Además, si creemos, como veíamos hace un momento, que las palabras de Dios son limpias y son puras, si afirmamos que Él es el autor de la verdad y que no puede mentir y que cualquier clase de falsedad es contraria a su santa naturaleza, entonces, ¿por qué nosotros, si somos sus hijos, daremos falso testimonio contra nuestro prójimo? Alabaremos a nuestro Señor y Padre y maldeciremos a quienes Dios creó a su propia imagen. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Cuando calumniamos a otros, estamos yendo en contra del carácter y la voluntad de Dios. Él no va a acompañarnos en nuestro intento por destruir a alguien con falsas acusaciones. La calumnia es una práctica que debe morir en nosotros si tenemos la intención de seguir a Jesús, si es que queremos ser como Él. Si somos nuevas criaturas en Cristo, la difamación no puede tener lugar en nuestras vidas. Amados, no presenten ninguna parte de su cuerpo, incluida la lengua, al pecado como instrumento de iniquidad. Antes bien, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y todo su cuerpo como un instrumento de justicia para la gloria de Dios. Hemos podido ver entonces en el sabio Agur un bello ejemplo de humildad cristiana, el ejemplo de alguien que puso toda su confianza en el Señor y en su sabiduría revelada en vez de su propio intelecto y capacidad. El ejemplo de un hombre que confió firmemente en la inspiración y pureza de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, Agur es un ejemplo para nosotros de dependencia y de confianza absoluta en el Padre, en su Hijo y en su acrisolada palabra como infalible verdad de Dios inspirada por su Santo Espíritu. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana
por permitirnos conocer hombres como Agur. Gracias, Señor, por inspirar a él estas preciosas y edificantes palabras. Gracias, Señor, porque has permitido a hombres en el pasado que nos enseñen, que nos muestren un ejemplo vivo de alguien que te ama, que te confía y que depende completamente de ti. Guárdanos del orgullo, Señor. Guárdanos de la soberbia de pensar que podemos saber las cosas mejor que tú. Guárdanos, Señor, también de esos falsos maestros que enseñan cosas sutiles, llamativas, pero que no se ajustan a tu palabra. Ayúdanos a descansar plenamente en ti, oh Jehová, en tu Hijo Jesucristo, en la revelación inspirada por tu Santo Espíritu, para que vivamos vidas de acuerdo a tu carácter y a tu voluntad. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a ser mansos y humildes, no solo como Agur, sino como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a seguir las pisadas de Cristo. Ayuda a refrenar nuestra lengua. Pon guarda nuestra boca, oh Jehová. Guarda la puerta de nuestros labios para que todas nuestras palabras sean sazonadas con sal, de edificación y de gloria para ti, y jamás de destrucción, calumnia o difamación a nuestro prójimo o a nuestro hermano. Todo esto te lo rogamos, Padre bueno, en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.